TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles. Existen distintas formas de afectar ilegítimamente la libertad de expresión, desde actos de censura previa hasta mecanismos menos evidentes, más sutiles y sofisticados. Sobre estos últimos, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece en su principio número 13 que la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública, de los dineros, la concesión de prebendas arancelarias, lo que tiene que ver con los impuestos, la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el propósito de presionar, castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley, nos dicen normas internacionales. Pero ¿qué ocurre en México? ¿Cuánto de esto se cumple? Recordará quizá aquella expresión de José López Portillo, no pago para que me peguen, que tiene que ver con el dinero oficial para publicidad que se invierte en medios. En fin, el chantaje por un lado y por el otro, las presiones sobre líneas editoriales. Vamos a revisar qué está ocurriendo en este tema en México, le daremos elementos para su juicio con un reportaje a continuación y regresamos al estudio. Voces de la Democracia @ife.org.mx. La publicidad oficial, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos, es un tema que merece especial atención en las Américas, donde la concentración de los medios de comunicación, según el informe, ha fomentado históricamente el abuso de poder por parte de los gobernantes en la canalización del dinero destinado a ella. México no es la excepción. Si bien existen en nuestro país leyes, códigos y reglamentos del fuero federal y local que marcan los límites, alcances, objetivos y formas de la publicidad de todos los órdenes del gobierno, sus dependencias e instituciones, estos lineamientos no siempre son lo suficientemente claros y, a decir de organismos de la sociedad civil, presentan lagunas que muchas veces permiten el abuso al respecto. La publicidad oficial es información gubernamental relevante, necesaria y de interés para la ciudadanía. No puede promover los intereses particulares de ningún partido, candidato, institución o gobierno. A diferencia de la publicidad comercial, no se trata de vender un producto o servicio. Se busca informar y educar. Se fundamenta en el derecho de los ciudadanos a ser informados y en el deber de los gobiernos de rendir cuentas. Las pautas y líneas editoriales, las noticias, incluso los subsidios de papel o concesiones pueden ser usados como herramienta para el control que ejercen los gobiernos sobre los medios y viceversa. Esta forma de censura sutil e indirecta es muchas veces imperceptible. Se requiere, pues, un verdadero control no solo de los contenidos de la publicidad oficial, sino también de su diseño, producción y distribución. En este sentido, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19 presentaron la segunda edición del Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las entidades federativas. Como subraya el informe, deben existir mecanismos para transparentar su ejercicio y combatir la opacidad al respecto, pues el uso indebido y arbitrario de la publicidad oficial impacta en la libertad de expresión y el derecho a saber. Esta forma de comunicación gubernamental debe ser un vínculo entre gobierno y ciudadanía. Requiere ser clara y accesible, respetar los derechos,
estimular la participación informada y fortalecer la democracia, como concluye el documento. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Tengo aquí en la mesa, en Voces de la Democracia, un informe realmente interesante, muy bien documentado y muy revelador. El costo de la legitimidad del uso de la publicidad oficial en las entidades federativas es de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, y Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Vamos a hablar con las autoras de este informe y qué nos dicen sobre lo que está pasando con la utilización que se está haciendo de la publicidad oficial para frenar la libertad de expresión y para violentar ciertos derechos importantes para los ciudadanos. Justine Dupuis es investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas en Fundar. Bienvenida, Justine. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19, Oficina México. Hola, María Elena, buenos días. Gracias, Ana Cristina. Vamos a darle elementos a nuestro auditorio. Vamos a aclarar algunos conceptos. Cuando estamos hablando de publicidad oficial, ¿de qué estamos hablando y cuál es su propósito, Justine? Sí, una definición simple para entender la publicidad oficial es los espacios que compran los gobiernos a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación, para anunciarse. Entonces, eso sería como una definición muy básica de la publicidad oficial, que creo que ahorita que estamos en tiempos electorales, no hay que confundir con la propaganda electoral. Es muy diferente, porque en un caso es el gobierno justamente que hace la publicidad oficial, es el emisor de la publicidad oficial. Cuando son partidos, el objetivo es muy diferente, porque un gobierno pues es el que está encargado de la gestión, ¿no? del país. Entonces, el objetivo de anunciarse en los medios es, como lo dijo en este reportaje, la publicidad debe ser relevante, necesaria y de interés para los ciudadanos, porque el objetivo es que este gobierno informe a los que gobierna sobre las decisiones que toma, sobre sus derechos, sus deberes. Entonces sería el objetivo también de la publicidad oficial. Entonces, por un lado tenemos la obligación de los gobiernos de informar lo que hacen, cumpliendo ¿qué derecho ciudadano? El derecho a la información. Nosotros partimos de la idea, bueno, y no solamente nosotros, sino la publicidad oficial permite a los ciudadanos conocer sobre la gestión del gobierno, sobre sus actividades, permite tomar decisiones informadas. Claro. Y al mismo tiempo tiene relación con la libertad de expresión, porque los medios, al momento de ser los que están relacionados con los que emiten la información que el gobierno quiere que se emita, entonces este dinero que implica la publicidad oficial puede implicar en algún momento prácticas de censura, porque está relacionada con la subsistencia del medio. Claro, los dineros. Ahora, antes de entrar a la realidad de México y el contraste con lo que dice la norma y con lo que dicen los criterios internacionales, ¿qué criterios tendría, vamos a ver si se cumplen, tendría que cumplir el gobierno respectivo para publicitar, para informar sobre sus quehaceres? Pues el problema es que no hay criterios aquí Pero en México. Internacionalmente y la academia, los lo que se recomienda es que uno se establecen, también que se conozcan estos criterios, bajo qué criterios yo decido de asignar a un medio más que a otro. Podrían ser criterios de rating, podrían ser criterios de cobertura regional, podría ser también el público objetivo al que llega este medio. A lo mejor no es un medio que tiene mucho rating, pero o muchos lectores, pero llega a una población objetivo que si no me anuncio en este medio no se va. Exacto. Entonces pienso en las radios indígenas. Exacto. Si no entro a radio indígena, ese sector de comunidades no digamos, no recibirían la información. Pero, por ejemplo, la importancia del criterio
criterio de la transparencia, del criterio de la objetividad? ¿Qué tan importantes son en este quehacer? Sí, hay una cosa, es los criterios bajo los cuales voy a asignar yo la publicidad, ¿no? Criterios claros, objetivos, de equidad. De no discriminación. Exacto. Y luego, ¿cómo estoy contratando la publicidad? Entonces, aquí podría intervenir, aquí interviene el criterio de transparencia. Yo, gobierno, debo ser transparente sobre la manera que contrato la publicidad oficial, sobre a quién la doy, cuánto doy, porque justamente es lo que vamos a ver, no hay mucha opacidad sobre estos gastos y cómo se manejan estos gastos. Vamos a entrar de plano a los datos que nos proporciona el informe, es decir, a la realidad. Contralínea, Proceso, el Diario de Yucatán, el Diario AM, Radio Bemba, entre otros, fueron medios de comunicación a los que el gobierno federal, durante la administración de Felipe Calderón, así como gobiernos estatales y locales, vetaron de las pautas publicitarias. Esto se revela aquí, en el informe sobre el costo de la legitimidad del uso de la publicidad oficial en las entidades federativas. Platícanos, digamos, a grandes rasgos, Ana Cristina, sobre estos casos específicos. ¿Qué encontraron ustedes y qué normas mexicanas están violando? Bueno, realmente partamos de que no hay una regulación en México del uso de la publicidad oficial, de cómo se va a asignar la publicidad oficial. Existe el artículo 134 que dice que los recursos públicos tienen que ser erogados bajo los principios de honradez, economía, transparencia, y que la publicidad oficial tiene que tener un carácter institucional, educativo, cultural, pero no existe una regulación específica que determine cómo se va a asignar la publicidad oficial, cuáles son los montos que se van a asignar, etcétera, etcétera. Por otro lado, también existe el artículo 6º de la Constitución, que dice específicamente que todos los recursos públicos, todo el ejercicio de los recursos públicos tiene que ser accesible para la ciudadanía y transparentarse, ¿no? Y estar disponible en medios electrónicos. La situación en el caso de publicidad oficial es que al momento de asignar la publicidad oficial hay una total opacidad. No sabemos a quién se le asigna, no sabemos cuánto se le asigna, ni sabemos para qué se le asigna. No sabemos qué campañas se están cubriendo con esos montos. Entonces, lo que pasa es que asignan millones de pesos a un determinado medio y sabiendo que los medios dependen hasta en un 80% del dinero público, entonces hay un gran problema para que los medios subsistan sin este dinero. Entonces, en el caso de los casos de Proceso, La Voladora, Radio Nandía, que se plantean dentro del costo de la legitimidad, lo que tratamos de hacer es, este es el problema, ¿no? El problema es que hay una subsistencia, hay una dependencia económica de los hay algo más grave, lo hablaste al inicio del programa, hablando de este otro tipo de censura que se llama censura sutil o censura indirecta, porque no se ve, no es una amenaza directa al medio, sino que a través de la publicidad oficial, todos los casos de los cuales hablaste, que son medios, a un momento se le retira la publicidad o del gobierno federal o de los estados, bajo razones que no son, bajo criterios justamente que no son objetivos, ¿no? Que entra en un chantaje que existe entre los medios y los gobiernos sobre si yo te doy, la frase que citaste, ¿no? Si yo te doy publicidad oficial... No te pego para que me pegues, no te pago para que me pegues y sí te pego. Exacto, entonces es eso el problema de todos estos casos y mientras no esté regulado, mientras no esté claro cómo se asigna la publicidad oficial a los medios, eso va a seguir pasando. Y lo que decía Ana Cristina es más grave aún, porque muchos medios en México necesitan de la publicidad oficial para vivir. Entonces, un retiro de la publicidad oficial así brusco puede ser... llevar a la quiebra cualquier medio de comunicación. Exacto. Ahora,
Sabemos que la publicidad oficial no debe ensalzar personas, que no debe personificarse, que no debe estar vinculada con algún partido, que se tiene que limitar a informar sobre el quehacer gubernamental, es decir, las decisiones que toma con el dinero de nosotros, que son nuestros impuestos. ¿Qué encontraron en su investigación? ¿Cómo es que los gobiernos logran ensalzar personajes de manera soterrada? ¿Cómo le hacen para evadir las reglas entre los vacíos y las reglas sí escritas? Cuando ustedes solicitaron la información, ¿cómo les fue vía transparencia? Digo, es una cosa el poder acceder justamente a la transparencia y justamente que tiene que ver con el primer punto del cual hablamos, es decir, a través de esta relación financiera que existe con la publicidad oficial, lo que pasa es que acallan a los medios, ¿no? Es una manera de controlar la línea editorial y tiene un impacto directo sobre la libertad de expresión en el país, porque pues, al final no todas las voces se pueden escuchar, no todas las críticas, no todos los puntos de vista se pueden escuchar si el gobierno está controlando así los medios. El otro punto que pones en la mesa es el contenido de esta publicidad. ¿Por qué? ¿Por qué se gasta tanto dinero? ¿No? En el índice vimos que 27 entidades se gastan 4.500 más o menos millones de pesos, ¿no? En un año, ¿no? 4.500 millones de pesos. También tengo la cifra del sexenio pasado. En 6 años se gastaron, ya no la encuentro, pero más de casi 27.000 millones de pesos a nivel federal. En publicidad oficial. 27.000 millones de pesos, es enorme, ¿no? Que es una barbaridad. A ver, ayúdame a entender y al auditorio también, porque la cifra sola de pronto no nos dice mucho, pero si la contrastamos con otro tipo de inversión en México o incluso a nivel internacional lo que los gobiernos invierten, ¿con qué, Ana Cristina, nos estamos enfrentando? ¿Qué nos dice esa cifra? 4.518 millones de pesos equivalen más o menos al presupuesto que se asigna 2 veces, o sea, el doble de la inversión de libros de texto gratuitos para todo el país. O se podría construir con esto 450 escuelas primarias para una capacidad de construirlas, no digo operarlas, pero cuesta más o menos 10 millones. Exacto. El doble de libros de texto, y dejo de hacer eso porque prefiero aparecer en televisión. Exactamente, sí. También una de las cosas que nosotros vimos a lo largo del trabajo de campo en esta parte de los contenidos es que muchas veces los boletines de prensa del gobierno se convierten como, por ejemplo, en información que se asigna a un periodista, ¿no? O sea, se hace un copy-paste del boletín del gobierno y aparece como nota informativa. Eso sería en prensa escrita, lo que vemos como publireportaje en la televisión o en la radio. Sí, y en la radio también nos comentaron en muchas ocasiones que lo que pasa es, ahora necesitas hablar con el procurador general, ¿no? O con el procurador de justicia para que te explique tal cosa. Entonces, hace esta entrevista, ¿no? No es parte del programa de radio. Entrevista pagada, pero sin es que una se entrevista note. pactada. Ajá, exactamente. Digo, son una de las prácticas que constantemente nos estuvieron comentando en cada uno de los estados que fuimos. No es algo que defina un estado sobre otro. Lo que nos dimos cuenta dentro de este proyecto es que las prácticas del uso en publicidad oficial son generales, ¿no? Lo mismo que pasa en un estado pasa en el otro. A lo mejor hay ciertas mutaciones en la manera en la que el gobierno se dirige hacia los medios, pero no hay diferencia en cuanto al uso arbitrario, ¿no? La mayoría de la gente. Le comparto al auditorio algo de lo que revela el informe en el apartado abusos. Registran que el diario AM, pese a ser el periódico con mayor circulación en Guanajuato, tira 13,000 ejemplares diarios aproximadamente, no recibe publicidad oficial del gobierno estatal. A partir de junio de 2007, un conflicto entre el director del periódico y el entonces gobernador Juan Manuel Oliva Martínez desembocó en el retiro completo de la publicidad que el Estado contrataba al periódico. Platíquenos sobre qué pasó con el diario AM y qué tan frecuente es la práctica. Es como el diario de Juárez, hay muchos casos. Eso se da
durante un tiempo también puede ser que luego la situación cambie, que el medio otra vez encuentre un acuerdo con el gobierno, entonces vuelve a entrar la publicidad oficial, o puede ser que también el gobierno cambie, entonces también vuelve a entrar la publicidad oficial. Esto es común tanto a los medios a nivel nacional como en los estados, y hace parte de este chantaje. Pero creo que hay el otro punto donde íbamos también, que es el contenido de la publicidad oficial, ¿no? Porque eso es una manera de limitar la libertad de expresión, la relación financiera, pero también el contenido. ¿Por qué se gasta tanto dinero? Normalmente sería para cumplir con este derecho a la información, para informar a los ciudadanos. Y lo que pasa es que como no está, como la norma, exacto, hay vacíos, está incompleta. En el artículo 134 de la Constitución, con la reforma constitucional del 2007, la reforma electoral, se plasmó la prohibición del uso propagandístico de la publicidad oficial. Hoy en día está prohibido que un funcionario público aparezca en esta... Físicamente. Exacto, físicamente, su voz, su imagen, el logotipo también. El problema es que este cambio constitucional no ha sido reglamentado. Entonces, hoy en día existe un vacío, y hasta lo que ha pasado es que es el IFE que de facto es el órgano regulador de la publicidad oficial, porque puede ser que afecte el contenido de esta publicidad oficial, afecte a la contienda. Que se convierte en multas, pero no pareciera que a los partidos políticos les preocupara demasiado pues no cumplir con los criterios internacionales para otorgar publicidad oficial, y también violar la norma. Es decir, encuentran la forma de aparecer. Bueno, no puedo aparecer en un comercial porque sería muy descarado, pero entonces voy con el conductor a la televisión y aparezco, y pues en realidad es una entrevista pagada. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Nadie paga por lo que hace, es decir, se violenta la norma y no pasa nada. Exactamente, sí, no hay sanciones para los funcionarios públicos que llegan a hacer esta asignación, o que los contratos que llegamos a ver, lo que nos revelan es que no hay un concepto por el pago, ¿no? Pago, la parte de concepto que viene publicidad oficial. Publicidad oficial. Pero no hay y la mayoría de los estados, solo 2 estados de la República nos contestaron sobre las campañas en las que se ejerce el gasto. Entonces, si nada más 2 estados nos contestan esto, quiere decir que la mayoría de los otros estados asignan los montos millonarios que reflejan estos 4.518 millones de pesos en cosas que no sabemos para qué sirven. O sea, la publicidad oficial tiene que informar a la ciudadanía, ¿no? Es el derecho de la audiencia a saber qué es lo que está haciendo su gobierno. Con su dinero. Con su dinero. ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo van a afectar su vida? Y propiciar su desarrollo también, porque también estamos hablando de campañas de educación, de becas, de vacunación, de desastres. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para propiciar mi desarrollo, ¿no? Para que realmente yo esté en un estado de bienestar? Pero no sabemos exactamente, en 30 estados de la República, a qué se asigna este dinero. Entonces, mientras no haya sanciones, mientras no haya una definición exacta del uso de la publicidad oficial, es muy complicado, difícil, o es muy difícil, y es lo que tratamos como de reflejar en este informe. Falta mucha información para poder determinar la magnitud del problema, ¿no? Estamos conscientes de que la información que escuchamos en la radio, vemos en un espectacular, en internet o en la televisión, responde a una obligación de los gobiernos de informarnos, responde al derecho al acceso a la información, es mi derecho como ciudadano, lo sabemos, o ya entendemos también que esa información mejor ni la pelo porque en realidad se está publicitando el gobernador o está de alguna manera tratando a alguien de ser candidato. Vamos a preguntarle a la ciudadanía cuál es la función de la publicidad oficial, qué observan, información o publicidad o qué. Vamos con ellos, regresamos. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Informar sobre todo a la población de las obras y
y los programas que se implementan para mejoría del pueblo. Querer quedar bien con los ciudadanos, es lo que opino. Para darte a conocer algunas cosas de parte del gobierno. Que no nos demos cuenta de distraernos de todo lo que pasa, yo pienso. De mantenernos enterados de todo, pero pues no es real mucho de lo que dicen. Yo pienso que la publicidad cuando nos publican todo de aquí, lo que pasa en nuestro país, y a veces nos publican tantas cosas que yo digo, nos dieran algo para nosotros los pobres. Pues yo pienso que enterarse de todo lo que pasa, ¿no? Desquiciar todo lo real. Yo creo que hacer toda la información que se genera dentro del gobierno. Tener informados hay tanto de lo que hace el gobierno. Sería la de informar y orientar a la ciudadanía sobre los servicios que presta el gobierno. Pues darnos a conocer, ¿no?, lo que están haciendo actualmente los políticos, a eso se refiere, ¿no? Sí. Está manejada a conveniencia del propio gobierno, precisamente para no alterar la cuestión social. Yo pienso que es eso. La publicidad se maneja al antojo. Levanta y tira a su antojo. La verdad, no hay lógica. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. De pronto en las respuestas encontramos lo mismo, la expresión publicidad, propaganda que información. ¿Qué opinión les merece lo que nos comentan algunos ciudadanos? Y aclárenos qué es publicidad, qué es propaganda y qué es información. Bueno, me pareció muy interesante que unos ciudadanos hablen de que la publicidad era para quedar bien, ¿no? Para el gobierno quiere quedar bien. Y ocupa la palabra publicidad. Exacto, o maneja a conveniencia, o está manejado a conveniencia del gobierno, ¿no? No hay un término... no hay un buen término. Nosotros utilizamos publicidad oficial porque es un término acuñado por varios organismos internacionales y también otros ONGs académicos en América Latina. Pero el término publicidad puede referirse a la publicidad comercial. Exacto. Y hay esta idea de tratar de convencer y de vender un producto. El gobierno normalmente no quiere vender un producto al ciudadano, lo quiere informar. Luego la propaganda, podemos pensar en la Alemania nazi, ¿no? Y la propaganda de Goebbels y también esta idea de manipular al pueblo, a las masas, ¿no? Entonces, publicidad, atrás de lo que hay atrás de publicidad oficial es un canal de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos que se hace con dinero público, y creo que es por eso hay que regresar a esto. Si se hace con dinero público, debe cumplir con un interés general, ¿no? No un interés particular de construir una carrera política o quedar bien, ¿no? O manipular la realidad. Entonces, realmente, si se gasta tanto, ¿por qué se gasta tanto? Y si es dinero público, se debería de informar a la gente. Se debería, porque como vimos, no es lo que pasa en México, porque falta una norma, la norma está incompleta y todavía me pregunta hasta un momento, ¿y si cumplen con estas pocas prohibiciones que existen? Por ejemplo, la prohibición del uso propagandístico. No. Hay 1000 maneras de dar vuelta a la ley. El caso más reciente que vimos aquí en el Distrito Federal es de un jefe delegacional que se anunció en muchos espectaculares y aparecía su foto diciendo que había trabajado no sé cuántas horas, ¿no? Ya para la ciudadanía. Esto, ¿cómo es posible? No, está prohibido, ¿no? Está prohibido por la ley, no se puede aparecer. Sin embargo, se dio la vuelta porque es a través de una entrevista que dio a una entrevista que dio a una revista, y entonces la publicidad es la de la revista que lo pone así en los espectaculares porque aparece en la primera plana de esta revista. Eso es una manera, y no es el único, en Puebla también le han dado la vuelta así, es una técnica para darle la vuelta a la ley. Que vemos por todos lados, digamos, en cualquier estado de la República. Para entender, digamos, la magnitud del problema,
su freno o el freno que significa, por ejemplo, entre sus aristas en materia de libertad de expresión, habría que tener muy claro el papel que juegan los medios de comunicación en una democracia. Los medios de comunicación tienen el papel de vigilar, de ser este escenario de escrutinio, de revisión, de crítica hacia el quehacer gubernamental. Es un espacio para el debate, para el intercambio de ideas y la toma pública de decisiones. ¿Qué impacto tiene esta mañosa manera ilegal de invertir dinero en los medios de comunicación a cambio de favorecerlos con una línea editorial? Pues la realidad es que es muy complicado porque es una relación muy perversa. Los medios están tan involucrados en este proceso de falta de información para la ciudadanía como el gobierno, ¿no? O sea, por un lado, el gobierno le da el dinero al medio para que se publique, mientras el medio siga la línea editorial del gobierno. Y en el momento en el que el medio quiere ser un poco independiente y un poco crítico, el gobierno saca el dinero, ¿no? En Querétaro nos decían que era como una tarjeta de crédito. Es como una tarjeta de crédito, tienes 50,000 pesos de crédito, pero si tú dices algo, al mes siguiente se te baja el crédito a 30, ¿no? Entonces tienes que volver a la línea editorial del gobierno para que mantengas esos 50,000 pesos de crédito, ¿no? Entonces, lo que consideramos, también hay un problema muy grande en este hecho de la dependencia, es que en los estados también la iniciativa privada depende en mucha medida de los permisos del gobierno. Entonces, que los medios vayan a la iniciativa privada a tratar de conseguir la publicidad comercial a través de ellos, también muchas veces les impacta si van en contra de la línea editorial del gobierno. Porque en otros estados nos comentaron, nos quitaron el dinero de las empresas porque a ellas, si ellas nos daban dinero a nosotros, a ellas les quitaban los permisos para venta de... Por ejemplo, estoy pensando en un hotel, en un estado de la República de mucho turismo. Yo le pego al periódico, pero si el periódico va con un hotel muy importante, entonces yo gobierno, presiono al hotel para que no meta publicidad al diario y el diario pueda doblarse. Exactamente. Y todo esto hace que justamente hay una relación viciada entre los medios y el gobierno a través de esta relación financiera que no dice su nombre, que no es clara, y impide que los medios de comunicación jueguen el papel, porque decías, bueno, hay propaganda, hay publicidad, pero hay información, e información también es el papel que juegan los medios. Los medios normalmente deben de proveer a la ciudadanía de información, ellos los que nos dicen qué está pasando día a día en este país. Entonces, si no tienen la libertad de expresión, ¿qué impacto tiene para el juego democrático, para el desarrollo de la democracia de un país? Pues es una democracia que no camina derecho, entonces, porque es un pilar de la libertad de expresión, es un pilar de la democracia. Eso permite, ciudadano, que es el filtro a través del cual vemos el país, la televisión, la radio, la prensa, de cualquier medio que uno use, eso nos permite leer lo que está pasando en el país. Entonces, a la hora de votar, a la hora de tomar decisiones públicas, con base a qué información voy a tomar estas decisiones. Y realmente, una de las cosas que nos impresionaron mucho también en el trabajo de campo es que los periodistas nos decían, nosotros, ¿y qué medio lees tú? Pues leo todos o no leo ninguno, nos decían los mismos periodistas, porque ya sabemos cómo va a venir la nota, ¿no? Si quién está pagando la nota, entonces así va a venir la nota, ¿no? Ahora, pues hay una relación perversa, como tú dices, Ana Cristina, porque en algún momento un gobernador me comentaba lo siguiente: no solamente se da la presión del gobierno al medio para doblarlo y para que hable bien del gobernador y de todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. También algunos medios de comunicación intentan hacerle chantaje al gobierno. Si no me das mi chayo, copucho, como se llame, si no compras espacio en mi periódico, yo te voy a pegar. Sí, entonces es una relación de chantaje de los dos lados eventualmente.
Sí, y de hecho ese es un problema, al momento de documentar los casos ese es un problema, porque nosotros tenemos conocimiento del retiro de publicidad oficial a un medio y eventualmente llega a ser una negociación con el gobierno y otra vez vuelve a recibir el dinero, ¿no? Dice, ya no voy a pegarte, ya no voy a criticar tu política de educación, entonces me voy a alinear a tu línea editorial y vuelve a hacer una negociación con el gobierno y entonces documentar el caso de censura es imposible, ¿no? Porque a la hora de la hora todo se trata de un proceso de negociación. Y de una negociación oscuro. Esa es parte, digamos, de las reglas de ese juego. Vamos a escuchar ahora a nuestros universitarios. Ya les explicamos más o menos la magnitud de los vicios, de las prácticas y de sus efectos. Ahora vamos hacia las eventuales salidas que tenemos al respecto. Debe cambiar la regulación sobre la publicidad oficial, quizás hasta desde el nombre, que se llame publicidad o no, en fin, deben cambiar las reglas de este juego, sí o no y cómo. ¿Qué nos dijeron los universitarios? Vamos con ellos y volvemos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues yo creo que sí debe cambiar. Porque más que nada lo que pasa en la tele muchas veces no concuerda con lo que se hace en la realidad. O sea, es un doble discurso, pacto por México y es en contra de México en muchas veces. Pues sí es a favor de la gente que va a pie, sí. Si es a favor de las empresas, pues yo creo que ya de por sí ya lo está, ¿no? Entonces, que mejor se quede como está si va a perjudicar más, ¿no? Pues sí, porque yo creo que se puede utilizar para redireccionar muchos fondos, que se presta mucho para la corrupción y así. Entonces con regulación pues ya se tiene un control de lo que se gasta. Bueno, yo pienso que debería de gastarse menos en publicidad por parte del gobierno. Porque a veces no es como muy correcta la información que nos dan, o sea, está como a medias. Sí, por supuesto, digo, los departamentos de comunicación social siento que no han sido como muy eficientes y aparte hay tecnología que se podría aprovechar. La publicidad del gobierno me parece que cada quien la puede ver como por su propia óptica, ¿no? No creo que deba ser regulada de manera especial. O sea, un poco más transparencia, definitivamente. Yo de igual manera pienso que sí, porque muchas veces se maneja un discurso que nos crea incluso una realidad alterna, no la realidad que realmente se está manifestando. La publicidad oficial se pueden debatir muchas cosas, incluso en los escaños ya se pueden votar, pero la verdadera lucha por las reformas que le interesan al pueblo de México se dan en las calles. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues el debate en esta mesa es muy interesante. Antes de ir con lo que propone el Pacto por México en el Compromiso 95, me gustaría que compartieran nuestras invitadas, Justine Dupuis y Ana Cristina Ruelas, sobre el contenido, lo difícil de la frontera entre informar. Ana Cristina, tú decías, caray, ¿por qué no se le dice a ese miembro de la comunidad, te construí un puente de aquí a acá y vas a poder transitar así y asado? Y por su lado nos dice Justine, sí, ¿y en qué momento ahí se termina la información y empieza la propaganda? A ver, sus puntos sobre el tema. Justine y Ana Cristina. Bueno, realmente lo que yo pienso es que tú estás en una comunidad rural y tú lo que esperas es dejar de caminar para llegar 3 horas a la otra comunidad, ¿no? Yo pensando, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Y ya te construyeron un puente. Y el anuncio o la publicidad oficial lo que te dice es, el gobierno del estado trabaja por ti. Construimos 10 puentes en Chiapas, ¿no? Bravo, gracias, ya me enteré. Sí, pero hasta ahí no está sabes todo ni bien. dónde están, no sabes para qué te van a servir. Y si nunca has tenido un puente, pues no sabes para dónde te va a llevar. O sea, de pronto, aunque sea información que es útil, si no está, digamos, bien construida la información, pues no sirve para mucho. Sí, tiene que ser información efectiva, ¿no? Información de utilidad, como decía Justine. Información que realmente la gente pueda utilizar para propiciar su desarrollo y para generar bienestar. Eso sí, no es tramposa. Exactamente. Y luego, ahí está la frontera hacia la trampa. Es complicado, Diego, saber cuándo
se termina, ¿no? Cuando se termina la información y dónde empieza la propaganda. El ejemplo es bueno en el caso de lo que decía Ana Cristina, porque construí 10 puentes, eso huele a, estoy hablando de mis logros, ¿no? Lo mismo Hablo con de mí, no de ti. Exacto, no, por ejemplo, lo mismo con el Seguro Popular. Afiliamos a millones y millones de mexicanos. Eso es una información, más bien explícame cómo yo me afilio o qué tipo, que luego también hay que reconocer que hay parte de la publicidad oficial que sirve y se informa, ¿no? Pero es una frontera muy, muy compleja, a lo mejor un poquito subjetiva, pero yo creo que sí hay un problema que ¿por qué se gastan tanto? Este es un tema, el dinero que se gasta y luego el criterio a la hora de armar la información. Sí. Estoy partiendo de mi gobernador, presidente municipal, etcétera. Yo lo que yo hice o estoy pensando en ti, lo que tú necesitas saber para que vivas mejor. Ahí hay un tema interesante. Vamos a entrar al Pacto por México. Nos dice el compromiso 95, que por cierto este tema está, pues digamos, programado para el segundo semestre su discusión. Dice, para transparentar y racionalizar los recursos, ya que hablábamos de estos recursos millonarios, que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, se creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información. Esa es, para empezar, ¿qué les dice ese punto del compromiso 95 del Pacto por México? Justin. Hay que ponerlo en el contexto, Diego. El diagnóstico, lo que estamos compartiendo en esta mesa sobre el uso desviado de la publicidad oficial, tanto en su contenido como en el gasto y la falta de transparencia, no es nuevo. Ya lleva más de 10 años que se sabe. Los legisladores han propuesto más de 10 iniciativas desde los años 2000. De hecho, solo falta la del PRI, ¿verdad? Sí, ahorita lo que es interesante y lo que pasó hace un año, el tema se invitó durante la elección. No sé si se acuerdan, durante el debate entre los candidatos, en el que Peña Nieto le dijo a Andrés Manuel López Obrador de que si la televisión, si la publicidad, si con el dinero justamente, que si la televisión hiciera los presidentes, él hubiera sido presidente de México, ¿no? ¿Por qué se invitó en el debate de los campeonatos? Porque no se sabe cuánto se gastaban tanto los dos candidatos cuando eran gobernadores, ¿no? Entonces se cuestionó los montos y se cuestionó justamente el uso que hicieron de esta publicidad oficial. Lo interesante es que eso desata un debate público y que justamente cuando llega a la presidencia, Peña Nieto, el presidente, hace su primera propuesta es de transparentar estos gastos, y eso se refleja en el Pacto por México, en el compromiso 95. O sea, ya que admitan que este es un problema, es un pequeño paso. Es un gran paso porque el debate había estado en la Cámara, pero de manera muy débil, porque solamente presentaban iniciativas y nunca se debatían esas iniciativas, todas iban a la congeladora, ¿no? Entonces estamos hablando de un paso importante que parte del propio presidente. ¿Qué te parece, Ana Cristina, esto que nos plantea el Pacto por México en el compromiso 95, una instancia autónoma ciudadana? ¿Crees que por ahí podría estar la salida? Uno de los principios de la Relatoría Especial por la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que tiene que haber un organismo externo que evalúe las contrataciones, pero es un componente. O sea, no necesariamente tiene que crearse una nueva instancia para evaluar el nivel de contratación. Existen organismos como la Auditoría Superior de la Federación que podría llevar a cabo este trabajo, ¿no? Pero realmente... Tendemos a la ciudadanización de instituciones, ¿verdad? No, si lo hace el gobierno lo va a hacer mal, mejor que sean los ciudadanos. Exactamente. A mí lo que me preocupa un poco es, si no existen reglas claras
para la asignación, bajo qué parámetros va a actuar este organismo ciudadano. De acuerdo. Es necesario que ellos tengan indicadores para evaluar si la asignación de la publicidad oficial es eficiente o no. Indicadores y castigos, porque si no se castiga, la verdad es que no importa mucho. A ver, sobre el tema de los límites, también el pacto nos dice establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública en proporción a su presupuesto, salvo las situaciones de emergencia vinculadas a protección civil o salud. ¿Hay algún parámetro internacional, Justin, que nos ayude a identificar? Digo, estas cifras son escandalosas, sí, es muchísimo. ¿Cómo establecer un límite? Pues yo creo que se debería de anunciar lo mínimo, recurrir a esta forma. Pero que sea útil. Que sea útil y que sea lo mínimo, porque vimos lo complicado que puede ser esta forma de publicidad oficial, ¿no? Entonces, lo mínimo y luego también, si en una democracia, si el periodista puede jugar bien su papel, también él provee información, ¿no? Sobre qué logró el gobierno, es a un juez diferente, no el propio gobierno puede decir que está trabajando bien. Entonces, lo mínimo es complicado poner un tope y no hay una regla, pero nosotros propusimos que fueran un 0.02% del presupuesto, y eso parece poquito, pero a nivel federal ya estamos hablando de mil millones de pesos. Entonces, eso sería una manera, ¿no?, de poner un límite, pero justamente no solamente crear una instancia, sino regular. Está el artículo 134 que prohíbe el uso propagandístico de la publicidad oficial. A partir de esto, no se ha regulado, no se sabe qué tipo de reglas, qué es publicidad oficial, que lo definan también, ¿no? A través de una ley, una definición clara, unos que fijen los criterios bajo los cuales van a asignar esta publicidad oficial a los medios, también que transparenten todo el proceso, porque en el índice, en las 32 entidades, cuando les pedimos acceso a esta información, 18 no nos dieron información suficiente, ¿no? La mitad, bajo varios argumentos. Unos reservaron la información. Eso quiere decir que no te la puedo dar porque a lo mejor va en contra de intereses particulares que son más importantes que el interés público de saber cuánto. Por ejemplo, porque puede crear una ventaja indebida entre medios, porque ya van a saber cuánto le doy a uno y no, pues no, debería ser muy claro. O bajo el pretexto de que son datos personales. No podemos saber el nombre del medio y cuánto recibe del Estado o del gobierno, bajo también inexistencia, no existe. No tengo registrado, gobierno de Coahuila, en Coahuila, por ejemplo, declararon la inexistencia de los últimos años. Lo interesante y el impacto que tuvo este índice es que, por ejemplo, en el caso de Coahuila, es que no teníamos la información, y cuando salió esto, entonces los periodistas fueron a ver al gobernador y dijeron, entonces no tenemos la información, es uno de los más opacos Coahuila porque no informa sobre sus gastos en publicidad oficial. Dijo, no, del gobierno pasado no tengo la información, pero de mi gobierno sí la tengo. Y unas cifras que llegan a casi 568 millones de pesos, 680 millones de pesos en un año para el 2011 en Coahuila. Es el estado que más gasta según todo la información que hemos podido tener. Es el que más gasta. Vamos hacia las reglas que ustedes proponen. Ustedes tienen contrastes internacionales, han estudiado la situación de algunos estados, unos más graves que otros, y también conocen parámetros internacionales. Ana Cristina, ¿cuál sería por lo menos 3 o 4 reglas que no deben dejar de discutir los legisladores en el Congreso a partir del segundo semestre cuando se hable de este tema? Sí o sí, ¿qué? Es importante que haya una definición de publicidad oficial. Definición, ¿no? Para empezar. Es importantísimo que haya claridad en a lo que se refiere publicidad oficial y lo que puede abarcar publicidad oficial, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Porque si no se presta a la propaganda, ¿no? Necesita haber una planeación del gasto. Ahorita que estaba comentando Justin, uno de los grandes problemas es el sobreejercicio,
¿no? Tenemos 1.318 pesos en 2011 de sobreejercicio. Millones de pesos. Millones de pesos. 1.318 millones de pesos. En las entidades, ¿no? En las entidades. Entonces, esto es súper preocupante, porque quiere decir que en el inicio, al momento de planear el presupuesto, no están considerando qué campañas. Hubo tantos desastres naturales como para hacer un sobreejercicio de ese nivel, ¿no? Entonces, es necesaria que exista una planeación del gasto. Es necesario que exista transparencia en el gasto, que eso no solamente tiene relación con la publicidad oficial, o sea, realmente todos los ciudadanos tenemos que saber en qué se gasta cada peso del gobierno, ¿no? Tenemos que tener esa claridad. Tiene que haber, la asignación del gasto tiene que ser bajo los principios que ya comentó Justín, de no discriminación, de igualdad, de equidad, objetividad, no etcétera, ¿no? Y que sean claros estos criterios, ¿no? Criterios claros, muy bien. Además del límite al gasto. Exacto. Hay un punto más antes de despedirnos que quiero platicar con ustedes. También en el Pacto por México, en este compromiso 95, dice dará cumplimiento al artículo 3º transitorio de la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007, es decir, garantizar el derecho de réplica, que es un tema que también ellos están considerando. ¿Qué piensas, además de las reglas que ya aportó Ana Cristina, Justín, la importancia de ese punto, el derecho de réplica? Bueno, eso es como un tema aparte y es lo mismo que la publicidad oficial. Aparece, ¿no?, en la Constitución con la reforma constitucional y no se ha reglamentado. Entonces es pendiente que se puede dar. Eso es una manera para justamente que se puedes escuchar todas las voces que están. Claro, y además frenas el chantaje. Es decir, si yo te pego medio, pensemos que en esta parte de la relación perversa es, desde el medio quiero dinero, yo te pego, bueno, pero estás obligado también a que al que le pegaste se defienda en tu medio de comunicación y que la gente pueda contrastar, digamos, la información que le presentas tú con la réplica del actor cuestionado. Y de esa manera darse cuenta el ciudadano si aquí hay algo de fondo o no. Puedes dar tu punto de vista, eso es fundamental para la libertad de expresión, pero yo creo que hay un tema que está más en relación con la publicidad oficial, también es el tema del pluralismo y de lo que hay atrás de la publicidad oficial es que es un sistema de subsidios, ¿no?, a medios. Y se hace de manera opaca a través de la publicidad oficial. La publicidad oficial no es para subsidiar, no existe para subsidiar a los medios, ¿no? Ya dijimos los objetivos, creo que ya quedó claro. Entonces, yo creo que más bien lo que sería importante al momento también de debatir sobre regular la publicidad oficial y limitar y transparentarla, sobre qué sistema, qué tipo de relación queremos en México entre los medios y el gobierno. ¿Sí queremos un sistema liberal como en Estados Unidos o queremos un sistema más europeo donde hay apoyos a medios? ¿Qué tipo de apoyos bajo qué esquema? Entonces yo creo que esto sería también un punto muy importante de debatir, el pluralismo informativo, cómo el Estado garantiza el pluralismo informativo en el país. Este último asunto, muy brevemente, ayúdanos a entenderlos, Justín. ¿Qué pasa? ¿Cómo resuelven este tema los europeos y cómo lo resuelven los norteamericanos, los estadounidenses? No, es que en Estados Unidos justamente no hay la participación del Estado, es más bien yo no me meto y el mercado, bueno, los medios... ¿No compre espacio en los medios para informar? No, yo en términos, yo estoy hablando más bien de subsidios o de apoyo a medios, ¿no? Y luego hay sistemas en Europa donde se da bajo muchas formas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, Estado, dar subsidios a apoyo a la formación de medios, ¿no? De crear, exacto, y así tal cual, reglamentado. Yo gobierno apoyo a la profesionalización de los periodistas, o yo aporto, por ejemplo, a medios que son minoritarios, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de a las radios comunitarias. Entonces, hay muchos esquemas
formas de apoyo a medios. No sé si es lo que queremos aquí, no sé, pero eso se tendría que debatir porque es lo que pasa con la publicidad oficial. La publicidad oficial hoy en día actúa como un subsidio y no es su función. Entonces, hablemos de lo que hay y encontremos soluciones y tomemos decisiones, ¿no? Tu reflexión final, Ana Cristina, sobre este debate que viene. Creo que Justín dice algo importante. Empecemos por definir o aclarar, discutir qué relación queremos entre los medios de comunicación, la parte del derecho a la información para los ciudadanos y por el otro lado el gobierno, subsidios o no, pago por informar, pero con qué criterios, ¿no? Exactamente. Sí, lo que yo creo es que es importante que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de decir, yo escucho este medio y sé que es de filiación de tal partido. Como ocurre en Estados Unidos. Exactamente. Sé que es así, ¿no? Y puedo escuchar o leer otro medio porque quiero hacerme una opinión de otro partido, a lo mejor, y luego del otro. Pero que pueda saber cuál es la independencia de cada medio que lees todas las mañanas con relación a la vida pública. Sí, en Estados Unidos hay medios claramente demócratas y otros claramente republicanos y otros más neutrales, pero la gente lo sabe. Sí, y aquí es muy claro cómo los ciudadanos se ponen, a mí me ha tocado muchos ciudadanos que leen un determinado periódico y dicen todo lo que dice el gobierno, a lo mejor y luego ya les dices, mira cuánto recibe y te dicen, ¿es en serio? ¿No? En la presentación, yo solamente quiero decir, en la presentación de este informe, lo que me impactó es recibir correos electrónicos de ciudadanos diciendo, me acabo de enterar que Nuevo León gasta 500 millones de pesos. Es decir, más de 2 millones de pesos diarios. Dice, ¿dónde puedo, qué puedo hacer, Ana Cristina? ¿No? Dime qué hago, ¿no? ¿Dónde me quejo? Y creo que esto era algo que queríamos llegar a hacer, ¿no? Que la ciudadanía se despertara y empezara a investigar, a ver cuál es el tipo de información que les está llegando y empezar a cuestionar a los medios también. ¿Habrá apertura por parte de los legisladores con las organizaciones como Artículo 19 o Fundar para poder aportar en el debate sobre el tema? Sí ha habido ciertos contactos con algunos legisladores de los estados, en Puebla, en Oaxaca. No ha habido un diálogo permanente, pero creemos que, pues, esperamos, ¿no? Que ahora que si efectivamente se empieza la discusión en el Pacto por México del Compromiso 95, entonces esta discusión se multiplique en todos los estados, ¿no? Y que sea realmente parte de la agenda, que ya no se quede nada más en palabras. Línea final, Justín, sobre este tema. Pues sí, yo creo que es importante lo que dice Ana Cristina. Esperamos que se dé la discusión, porque aunque está en el pacto, la promesa venía al inicio, en julio del 2012, el presidente escribió una columna donde dijo, voy a hacer 3 cosas para la transparencia, voy a hacer un super IFAI, voy a crear una institución anticorrupción y voy a regular la publicidad oficial, o más bien a crear este instituto ciudadano que va a regular la publicidad oficial. Vimos, ya está el debate del IFAI, ya está también en marcha el debate anticorrupción, y lo que no vimos hasta la fecha es exacto. Tema. Entonces, y ahorita en el país acabo de dar un paso muy importante en términos de regulación de las telecomunicaciones, y estaba ausente el tema de publicidad oficial. Nos prometen que será para el siguiente semestre, ojalá sí sea, estemos pendientes sobre este tema. Justine Dupuis, investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas en Fundar AC, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, solamente quería dar la página internet www.publicidadoficial.com para encontrar toda la información y más de la que hablamos hoy. Y tener elementos para darle seguimiento al debate en el Congreso. Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19, Oficina México, gracias. Muchas gracias, María Elena, por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú, hasta la próxima.